No vaya a esa cena, Patricia. Por favor, se lo suplico. La voz de mi abogado sonaba desesperada al teléfono. Eran las 3:42 de la tarde del 23 de marzo. Descubrí algo terrible sobre lo que planean hacerle mañana. Algo muy grave. Cancele todo. Invente cualquier excusa, pero no vaya a ese restaurante. Pero no le hice caso, porque era el cumpleaños número 36 de mi único hijo. Porque una madre no falla en momentos así. Porque pensé que tenía que haber un error. Mi hijo me amaba. Seguro el abogado estaba exagerando. 24 horas después, ahí estaba yo, parada frente a una mesa del restaurante La Cabaña, en la avenida Corrientes, con un regalo envuelto en papel dorado apretado contra mi pecho, mirando 3 sillas vacías que no debían estar ahí. El aire acondicionado estaba tan frío que mis manos temblaban. O tal vez no era el frío. Tal vez era ese nudo en el estómago que llevaba sintiendo desde la llamada del doctor Suárez. Algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos. Mi hijo Sebastián estaba sentado al otro extremo de la mesa. Sonreía, pero era una sonrisa rara, una sonrisa que nunca le había visto antes. Vanessa, su esposa, estaba a su lado revisando su teléfono. Ninguno de los dos se levantó cuando llegué. Ninguno vino a abrazarme. «Hola, mamá», dijo Sebastián sin levantarse. «Llegas temprano, siéntate ahí». Señaló una silla frente a las 3 vacías. «¿Y esas sillas?», pregunté. «Pensé que éramos solo nosotros 3. Dijiste que era una cena familiar tranquila para tu cumpleaños». «Ah, sí, viene alguien más. Ya van a llegar». Su tono era casual, demasiado casual, como si estuviera hablando del clima. Me senté despacio. Las rodillas me dolían, la cadera operada todavía me molestaba cuando hacía frío. Puse el regalo sobre la mesa. Sebastián lo miró, pero no lo tocó. Vanessa ni siquiera levantó la vista del teléfono. El silencio era pesado, incómodo. Yo intenté romperlo. ¿Los chicos no vinieron? Pensé que Tomás y Luna iban a estar acá. No, los dejamos con la niñera. Esto es una reunión de adultos, respondió Vanessa sin mirarme. Una reunión de adultos. Qué forma extraña de llamar al cumpleaños de tu marido. Entonces los vi. A las 8:15 exactas, 3 personas entrando por la puerta principal del restaurante. Un hombre de traje gris con un maletín de cuero negro. Una mujer joven con carpeta bajo el brazo. Y otro hombre mayor con lentes que cargaba un sobre manila grueso. Los 3 caminaban directo hacia nuestra mesa, como si supieran exactamente dónde sentarse. Mi estómago se apretó. Se sentaron en las 3 sillas vacías. Ninguno me saludó. Ninguno sonrió. Sebastián los saludó con un gesto de cabeza. Vanessa guardó su teléfono y se enderezó en la silla. De repente parecía muy atenta, muy despierta. «Buenas noches», dijo el hombre del traje gris mirándome fijamente. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa hacia mí. «Señora Patricia Evangelina Moretti de Campos, ¿verdad?», asentí. No podía hablar. La garganta se me había cerrado. «Permítame presentarme. Soy el doctor Héctor Villanueva, director de la Clínica Psiquiátrica San Rafael». El mundo se detuvo. Clínica psiquiátrica. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Miré a mi hijo buscando una explicación, alguna señal de que esto era un malentendido, pero él miraba su plato vacío, como si fuera lo más interesante del universo, como si yo no existiera. La mujer joven abrió su carpeta. «Señora Moretti, soy la licenciada Romina Paz, trabajadora social del Juzgado de Familia número 7. Estamos aquí por un tema delicado que involucra su bienestar y su seguridad». El hombre mayor con lentes carraspeó. «Y yo soy el oficial de justicia, Mario Gutiérrez. Traigo documentación oficial del juzgado». Intenté levantarme, salir de ahí, correr, pero mis piernas de 61 años no respondieron. El bastón que siempre llevo desde la operación de cadera resbaló de mi mano y cayó al piso con un ruido seco que resonó en todo el salón. 3 mesas más allá, una pareja de ancianos dejó de comer para mirarme. Un mozo se detuvo con una bandeja en la mano. Todos me miraban. La vergüenza me quemó la cara como fuego. La humillación me cerró la garganta hasta que no pude respirar.
Tranquila, señora, dijo el doctor Villanueva con esa voz suave que usan los médicos cuando hablan con locos. Nadie la va a lastimar. Solo queremos hablar. ¿Hablar de qué? Logré susurrar. Sebastián, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Mi hijo finalmente me miró. Sus ojos estaban vacíos, fríos, como los de un extraño. Mamá, es por tu bien. Estamos preocupados por vos. Ya no podés vivir sola. Lo sabés. ¿Qué? Yo estoy perfectamente bien. Vivo sola hace 30 años sin ningún problema. La trabajadora social me interrumpió. Señora Moretti, su hijo nos informó sobre varios incidentes preocupantes. Olvidos frecuentes, confusión, comportamientos de riesgo. Hemos evaluado la situación y consideramos que necesita atención especializada. Eso es mentira, dije. Mi voz salió temblorosa, débil, como la de una vieja asustada. Y en ese momento me di cuenta. Eso era exactamente lo que querían, que pareciera una vieja loca asustada. Yo no tengo ningún problema. Mi cabeza está perfectamente clara. El oficial de justicia sacó papeles del sobre Manila, papeles con sellos, con firmas. Señora, aquí tenemos una evaluación médica que dice lo contrario. ¿Evaluación médica? Yo nunca fui a ninguna evaluación. Fue realizada por el doctor Ramírez en base al testimonio detallado de su hijo y de vecinos del edificio donde usted vive, explicó la trabajadora social. Mentiras, todo mentiras. Pero ahí estaban los papeles, oficiales, con sellos, con firmas de gente que ni siquiera me conocía decidiendo que yo estaba loca. Entonces Vanessa se inclinó hacia adelante y por primera vez desde que llegué me miró directamente a los ojos. Había triunfo en esa mirada, puro triunfo. Patricia, es lo mejor para todos. Vas a estar bien cuidada, con profesionales, con gente capacitada, y nosotros vamos a poder ayudarte mejor. Además, vivir sola en ese apartamento tan grande ya no tiene sentido para vos. Ahí estaba. La verdad, como un cuchillo directo al corazón. No era por mi salud, era por mi apartamento, por mis ahorros, por deshacerse de mí. El doctor Villanueva siguió hablando, pero yo ya no escuchaba las palabras. Solo veía su boca moverse. Solo sentía el peso del mundo aplastándome. El regalo de cumpleaños seguía sobre la mesa, sin abrir. Nadie lo había tocado, porque nunca fue un cumpleaños. Era una trampa. Y yo había caído como una tonta. Mi abogado tenía razón. El doctor Suárez tenía razón. Pero ya era demasiado tarde. Ahora, permítanme detenerme un momento. Ustedes que me están escuchando ahora mismo. Ustedes que tal vez tienen hijos. Que tal vez sacrificaron años enteros de su vida por ellos. Que tal vez dieron hasta lo que no tenían pensando que era amor. Necesito que entiendan algo antes de seguir con esta historia. Necesito que sepan quién soy yo. ¿Quién era yo antes de esa noche maldita? Antes de que mi propia sangre intentara encerrarme como a un animal para robarme todo. Dejen un comentario si me están escuchando desde Argentina, desde México, desde Colombia, desde España o desde cualquier lugar donde las madres todavía significan algo. Porque esto que voy a contarles no es solo mi historia. Es la historia de miles de nosotras. De miles de ustedes que también dieron todo y recibieron traición a cambio. Me llamo Patricia Evangelina Moretti. Tengo 61 años recién cumplidos. Nací en Villa Crespo, Buenos Aires, en 1964. Mi padre era herrero, mi madre costurera. Aprendí a coser cuando tenía 7 años, sentada en un banquito de madera junto a la Singer antigua de mamá que todavía hacía aquel ruido de máquina vieja pero confiable. A los 16 años ya hacía vestidos de novia completos. A los 20 tenía mi primer taller propio en un local pequeño de 20 metros cuadrados. A los 26 me casé con Roberto Campos, un electricista bueno y trabajador que murió de un infarto masivo cuando nuestro hijo Sebastián tenía apenas 4 años. Quedé viuda, sola, con un niño pequeño, con un taller que apenas daba para comer y pagar el alquiler.
Sin pensión porque Roberto trabajaba por cuenta propia y nunca nos alcanzó para pagar los aportes completos. Pero tenía estas manos. Miren sus propias manos ahora mismo. Las mías están marcadas por 38 años de agujas, de alfileres clavados sin querer a las 2 de la madrugada, de cortes con tijeras en entregas urgentes. Tengo las yemas de los dedos llenas de cicatrices pequeñitas que ya ni siento cuando toco las cosas. Tengo las muñecas hinchadas de tanto coser a máquina 8, 10, 12 horas seguidas. Tengo la espalda torcida de pasarme días enteros inclinada sobre telas, midiendo, cortando, cosiendo, hasta que los ojos me lloraban del cansancio. Con esas manos levanté a mi hijo. Con esas manos pagué su escuela privada, porque no quería que fuera a la pública, donde los chicos se burlaban de los que venían pobres y sin padre. Con esas manos compré sus útiles cada febrero, su ropa, sus zapatillas de marca que él exigía para no sentirse menos que sus compañeros de clase. Con esas manos ahorré peso por peso, billete por billete, durante 23 años hasta juntar lo suficiente para comprar el apartamento de 85 metros cuadrados en Almagro, donde vivimos juntos, hasta que él se casó a los 28. 23 años. 840 meses trabajando sin parar, sin vacaciones, sin descansos, sin salir a bailar como mis amigas, sin comprarme ropa nueva, sin ir al cine, sin nada que no fuera trabajo y más trabajo. Todo para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve: un futuro, una casa, oportunidades. Cuando Sebastián me dijo que se casaba con Vanessa, yo lloré de felicidad. Pensé que por fin tendría la familia completa que nunca tuvo. Pensé que yo podría descansar un poco, que tal vez podría cerrar el taller, jubilarme, disfrutar de mis nietos cuando llegaran. Qué tonta fui, qué ciega. Los primeros meses fueron buenos. Vanessa venía al apartamento 2 o 3 veces por semana. Tomábamos mate en la cocina. Ella me contaba de su trabajo en la inmobiliaria. Parecía dulce, parecía educada. Pero yo empecé a notar cosas, pequeñas cosas, cómo miraba mis muebles con desprecio, cómo preguntaba de manera casual cuánto valía el apartamento, cuánto pagaba de expensas, si la escritura estaba solo a mi nombre, cómo le decía a Sebastián en voz baja que ese barrio ya no era lo que era y que, con lo que vale eso, podrían mudarse a Palermo. Cuando nació Tomás, mi primer nieto, yo estaba en el cielo. Cuidé de ese bebé como si fuera mío. Vanessa volvió al trabajo a los 3 meses y yo me quedaba con el niño desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los días, sin faltar uno. Dejé el taller. Cerré después de 38 años. Las clientas lloraron. La señora Marta, que había sido mi clienta desde 1987, me abrazó en la puerta y me dijo: «Patricia, no hagas esto. Ese hijo tuyo te va a chupar la vida entera». No le hice caso. Una madre nunca hace caso cuando se trata de ayudar a sus hijos. 5 años cuidando a Tomás todos los días. Luego nació Luna y fueron 3 años más cuidando a los 2. Les preparaba el desayuno, los llevaba a la plaza, les hacía la comida, les enseñaba canciones, los bañaba, les leía cuentos. Sebastián y Vanessa salían los viernes por la noche y no volvían hasta el domingo por la tarde. Yo dormía en su departamento esos fines de semana, cuidando, limpiando, cocinando, siempre cuidando. Nunca me pagaron un peso, ni uno. Cuando tímidamente le sugerí a Sebastián que al menos me ayudaran con los remedios para la presión y para la osteoporosis que me estaba destrozando la espalda, Vanessa soltó una risa y dijo: «Ay, Patricia, pero vos disfrutás de tus nietos. No es trabajo, es amor de abuela. Las abuelas no cobran. El amor de abuela no paga el colectivo 2 veces al día, no paga la luz, no paga la comida, no paga los remedios que cada vez cuestan más». Yo empecé a vivir de mis ahorros, esos 420,000 pesos que había juntado durante tantos años. Los mismos ahorros que Sebastián sabía que existían, porque un día, hace 2 años, se sentó conmigo en la cocina y me preguntó: «Mamá, ¿vos tenés plata guardada? Porque necesitamos 80,000 para el inicial de un auto». Le presté los 80,000.
sin pensarlo 2 veces, porque era mi hijo. Me prometió que me los devolvería en 6 meses. Nunca me devolvieron ni un peso. Cuando pregunté, Vanessa dijo que pensaban que había sido un regalo. Hace 6 meses me caí en el baño. Resbalé con el piso mojado. La cadera se partió con un crujido que todavía escucho en pesadillas. El dolor fue tan terrible que grité durante 20 minutos hasta que la vecina llamó a la ambulancia. Me operaron. Me pusieron un clavo de titanio. 3 meses de recuperación. Sebastián vino a verme 2 veces al hospital. 2 veces en 3 meses. Vanessa nunca apareció. Los nietos tampoco. Cuando salí con el bastón y las indicaciones de reposo absoluto, encontré una nota bajo mi puerta. Mamá, ya no podemos contar con vos para los chicos. Necesitamos a alguien confiable. Contratamos una niñera. Besos. Una niñera que sí cobraba. 950 pesos por semana. Mientras yo, que había dado 8 años gratis, quedaba descartada como un trapo viejo. Pero lo peor vino hace 3 meses. Sebastián empezó a decir cosas raras. Que yo olvidaba conversaciones, que repetía historias, que dejaba la hornalla encendida, que salía a la calle en camisón. Mentiras. Todo mentiras. Yo tengo 61 años, no 90. Tengo mi cabeza perfectamente clara. Pago mis cuentas. Hago mis compras. Voy a misa todos los domingos. Juego a las cartas con las vecinas los jueves. Pero él insistía. Y Vanessa también. Y empezaron a decirles a los vecinos que estaban preocupados por mí. Hace un mes, asustada, contraté a un abogado. El doctor Suárez. Un hombre de 70 años con oficina a 3 cuadras de mi casa. Le conté todo. Él me miró con tristeza y dijo: Patricia, tenga cuidado. He visto muchos casos así. Voy a investigar. No firme nada y avíseme si pasa algo raro. Y ayer, 23 de marzo, el teléfono sonó a las 3:42 de la tarde. Era el doctor Suárez. Su voz sonaba desesperada. Patricia, no vaya a esa cena mañana. Cancelé todo. Descubrí algo terrible sobre lo que planean hacerle. Algo muy grave. No vaya. Pero no le hice caso, porque era el cumpleaños de mi hijo, y ahora estaba ahí, en ese restaurante, rodeada de extraños con papeles oficiales, con mi hijo mirándome como si fuera una desconocida, con Vanessa sonriendo, y yo finalmente entendía qué era ese algo terrible que el doctor Suárez había descubierto. El doctor Villanueva seguía hablando. Señora Moretti, por su propia seguridad, hemos preparado una habitación en nuestra clínica. Puede ser internación voluntaria, firmando aquí, o si prefiere, tenemos autorización judicial para proceder. El oficial empujó los papeles hacia mí. Vi firmas, sellos, la firma de mi hijo al final de una hoja que autorizaba mi encierro. Mi mano temblorosa alcanzó el bastón del suelo. Me aferré a él con todas mis fuerzas. Sentí las miradas de todo el restaurante clavadas en mi espalda. Sentí que mi vida entera, mis 38 años de sacrificio, mis manos destruidas, mi espalda arruinada, todo había sido para criar a un hijo que ahora quería encerrarme como a un perro rabioso para robarme lo único que me quedaba. El mozo se acercó con las cartas, sonriendo, como si esto fuera una cena normal, como si mi mundo no se estuviera desmoronando justo ahí, bajo las luces frías del restaurante, rodeada de la peor traición que una madre puede sufrir. Señora Moretti, necesito que firme aquí. El doctor Villanueva deslizó una lapicera plateada sobre el mantel blanco. Es solo un consentimiento de internación voluntaria, por su propio bien. Mis dedos temblaban tanto que no podía sostener nada. La lapicera quedó ahí, brillando bajo la luz del restaurante como una serpiente venenosa. Miré los papeles. Las letras bailaban frente a mis ojos. No podía concentrarme. No podía pensar. Solo podía sentir el peso aplastante de la traición cayendo sobre mí como una tonelada de piedras. No voy a firmar nada, susurré. Mi voz sonó débil, asustada, exactamente como ellos querían que sonara. Vanessa suspiró con impaciencia. Patricia, no seas difícil. Esto ya está decidido. Podés hacerlo por las buenas o por las malas. Miré a mi hijo. Sebastián, por favor,
Mira a mamá, soy yo, la que te crió, la que te dio todo. ¿Cómo podés hacerme esto? Él ni siquiera parpadeó. Mamá, ya no sos la misma de antes. Te estás poniendo peligrosa para vos misma. Esto es por tu bien. Por mi bien. Esas palabras me sonaron tan vacías, tan falsas. Me levanté de la silla con dificultad. El bastón casi se me cae de nuevo, pero lo agarré fuerte. No voy a ningún lado con ustedes. Y no voy a firmar nada. El oficial de justicia se puso de pie también. Señora, si no acepta la internación voluntaria, tengo autorización para ejecutar la internación obligatoria. No se complique las cosas. ¿Que me van a encerrar por la fuerza? ¿En medio de un restaurante lleno de gente? Mi voz subió de volumen. Varias mesas más se giraron a mirarnos. El doctor Villanueva levantó las manos en un gesto de calma. Señora, por favor, siéntese. Nadie va a obligarla a nada ahora mismo. Pero debe entender que la situación es seria. Su hijo está muy preocupado. Podemos coordinar una evaluación en su domicilio mañana por la mañana. ¿Le parece más razonable? Era una trampa. Todo era una trampa. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba llamar al doctor Suárez. Está bien. Mañana. Pero ahora me voy a mi casa. Agarré mi cartera y el regalo de cumpleaños que seguía sin abrir sobre la mesa. Caminé hacia la salida con toda la dignidad que me quedaba. Cada paso me dolía. La cadera, la espalda, el corazón destrozado. Detrás de mí escuché la voz de Vanessa. Mañana a las 9, Patricia. No te hagas la que olvidaste. Salí a la avenida Corrientes. El aire de marzo estaba tibio. Había gente caminando, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo ahí, con 61 años, huyendo de mi propio hijo que quería encerrarme en un psiquiátrico para robarme todo. Tomé un taxi. Le di mi dirección. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Está bien, señora? Se ve pálida. Estoy bien, mentí. Durante todo el camino a casa pensé en cómo había llegado hasta acá. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? Y me acordé de todo. Sebastián nació el 24 de marzo de 1989. Fueron 36 horas de parto. Yo tenía 25 años. Era joven, era fuerte, pero ese parto casi me mata. Se me complicó todo. Tuvieron que usar fórceps. Me desgarré tanto que necesité 52 puntos. El doctor me dijo después que había perdido tanto sangre que estuve a punto de no contarla. Pero cuando pusieron a Sebastián en mis brazos, todo el dolor desapareció. Era perfecto, pequeñito, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Mi hijo, mi bebé. Roberto estaba tan feliz que lloró. Tenemos un varón, Patricia, un varón fuerte como su viejo. Lo abrazamos juntos a los tres ahí en esa cama de hospital del público, donde te atienden como ganado, pero fue el momento más feliz de mi vida. Los primeros 4 años fueron buenos, difíciles, pero buenos. Roberto trabajaba de electricista todo el día y yo cosía en casa mientras cuidaba al bebé. No teníamos mucho. Vivíamos en un departamento de 2 ambientes en San Cristóbal, 30 metros cuadrados, un baño compartido con otros 3 departamentos en el pasillo. Pero éramos felices, éramos una familia. Sebastián era un niño hermoso, gordito, de cachetes rosados, siempre sonriendo. Aprendió a caminar al año y 2 meses. Su primera palabra fue mamá. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estaba yo doblando ropa lavada y él gateando en el piso, y de repente me miró y dijo clarito, «Mamá». Lloré de emoción. Cuando Sebastián cumplió 4 años, Roberto murió. Infarto masivo. Cayó en plena obra donde estaba trabajando. Tenía 32 años. Era joven, era sano, pero el corazón le falló. Me avisaron a las 3 de la tarde. Llegué al hospital y ya estaba muerto, frío, tapado con una sábana blanca. No sé cómo sobreviví esos primeros meses. Sebastián lloraba preguntando por su papá. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Dónde está papá? No sabía cómo explicarle que papá no iba a volver nunca más, que estábamos solos, que todo había cambiado para siempre. Tuve que mudarme. No podía pagar el alquiler sola. Nos fuimos a una pieza en una pensión en Villa Crespo,
Una pieza de 4x4 con baño compartido al fondo del pasillo. Dormíamos juntos en un colchón en el piso. Yo cosía sentada en ese mismo piso porque no había espacio para una mesa. La máquina de coser en una esquina. Las telas amontonadas en la otra. Sebastián jugaba entre los retazos de tela. Se hacía carpas. Se hacía disfraces. Mira, mamá, soy un superhéroe. Trabajaba de sol a sol. A veces más. Había noches que cosía hasta las 4 de la madrugada para entregar vestidos de fiesta al día siguiente. Me dolían los ojos. Me dolía la espalda. Me dolían los dedos de tanto pincharme con agujas. Pero tenía que seguir. Tenía que darle de comer a mi hijo. Cuando Sebastián empezó primer grado, yo ya tenía mi tallercito. Alquilaba un local de 20 metros en la misma Villa Crespo. Nada lujoso, pero era mío. Mi negocio, mi sustento. Las clientas empezaron a llegar. Primero de boca en boca, después más. La señora Marta fue una de las primeras. Me trajo un vestido de su madre para arreglar y le quedó tan bien que después me trajo todo. Ella, sus hermanas, sus amigas, sus vecinas. Poco a poco empecé a ahorrar. Peso por peso, billete por billete. Los guardaba en una lata de galletitas debajo de mi cama. Sebastián no sabía. Nadie sabía. Era mi seguro. Mi plan para el futuro. Algún día, me decía, voy a comprar un departamento propio, algo nuestro, donde nadie nos pueda echar. Sebastián era buen alumno, inteligente, sacaba buenas notas, pero empezó a pedirme cosas, zapatillas de marca, mochilas caras, ropa de tal o cual marca que usaban sus compañeros. Mamá, los chicos se burlan de mí porque uso ropa vieja, porque mi mochila está rota. Por favor, mamá. Yo no quería que sufriera. No quería que lo miraran como al pobre, al huérfano, al que no tenía padre, así que se las compraba. Aunque tuviera que dejar de comprar carne esa semana, aunque tuviera que caminar en vez de tomar el colectivo para ahorrar, aunque tuviera que usar mis propios zapatos rotos. Él tenía que tenerlo mejor. En secundaria las cosas empeoraron. Sebastián empezó a juntarse con chicos de familias con plata, chicos que vivían en departamentos grandes, que tenían autos, que viajaban de vacaciones, y él se avergonzaba de nuestro departamentito, de mi trabajo de costurera, de que no teníamos auto, de que yo no vestía elegante. Recuerdo un día que tenía 14 años. Vino del colegio y me dijo, «Mamá, el sábado hay una fiesta en lo de Matías. ¿Podés no venir a buscarme? Es que los chicos saben que vos sos costurera y se burlan». Esas palabras me dolieron más que cualquier aguja clavada. Pero dije que sí, porque una madre siempre dice que sí. A los 17 me dijo que quería estudiar administración de empresas en una universidad privada. La matrícula era carísima. Yo tendría que trabajar el doble. Pero dije que sí, porque quería que mi hijo fuera alguien, que tuviera un título, que no fuera costurera como yo. Trabajé como nunca. Acepté todos los pedidos que llegaban, vestidos de novia, trajes, arreglos, lo que fuera. Hubo meses que dormía 4 horas por noche. Mi cuerpo empezó a pasar factura. La espalda me dolía cada vez más. Las manos se me hinchaban. Las muñecas también. El médico me dijo que era principio de artritis por movimientos repetitivos. Me recetó pastillas. Me dijo que descansara. Pero no podía descansar. Tenía que pagar la universidad de Sebastián. Él terminó la carrera a los 23. Se recibió. Yo fui a la ceremonia de graduación. Me senté en la última fila porque no quería que sus compañeros me vieran con mi ropa vieja y mi pelo canoso mal teñido. Lo vi recibir el diploma. Lo vi sonreír. Y pensé, valió la pena. Todo valió la pena. Pero las cosas no cambiaron. Sebastián consiguió trabajo en una empresa de marketing. Ganaba bien, pero nunca me ofreció ayuda. Nunca dijo, «Mamá, ahora yo te voy a ayudar a vos. Descansa un poco». Nada. Seguía viviendo conmigo en el departamento de Almagro, que finalmente había comprado después de 23 años de ahorro. Pero no pagaba nada. No compraba comida. No ayudaba con las expensas. Y yo no le decía nada. Porque una madre no cobra a sus hijos.
Cuando conoció a Vanessa, yo pensé que iba a cambiar, que iba a madurar. Tenía 27 años, ella 24. Trabajaba en una inmobiliaria. Se vestía bien, hablaba bien. Al principio fue amable conmigo. Me preguntaba cosas de mi vida, de mi trabajo. Me decía que admiraba lo mucho que había luchado. Pero después empezaron las indirectas. Patricia, este barrio está quedando medio peligroso, ¿no? Con todo lo que vale este departamento podrías vender y comprarte algo más chico en un lugar más lindo. Patricia, ¿nunca pensaste en irte a vivir a un geriátrico? Así estarías acompañada, no tan sola. Yo tenía 55 años. No era ninguna anciana, pero ella ya me hablaba como si estuviera senil. Se casaron a los 6 meses de novios. Boda chica, íntima. Yo pagué el vestido de novia de Vanessa. Lo cosí yo misma. Le quedaba perfecto. Me agradeció con un beso en la mejilla, pero después supe que les había dicho a sus amigas que el vestido era de una boutique cara del centro, que le daba vergüenza decir que lo había hecho su suegra costurera. Cuando nació Tomás, yo estaba en el 7º cielo. Por fin era abuela. Por fin iba a tener un nieto al que cuidar, al que mimar, al que darle todo el amor que me sobraba. Vanessa me dijo que necesitaba volver al trabajo, que necesitaban la plata de los 2 sueldos, que si yo podía cuidar al bebé sería perfecto porque así no tenían que pagar niñera. Cerré el taller sin pensarlo 2 veces. 38 años de trabajo, 38 años de clientas fieles que me buscaban. Todo cerrado de un día para el otro. La señora Marta lloró el día que le avisé. Patricia, por favor, pénsalo mejor. Ese hijo tuyo te está usando. No te das cuenta, pero te está chupando la vida entera. Pero yo era feliz cuidando a Tomás. Era un bebé precioso, gordito, de cachetes rosados como había sido Sebastián. Lo llevaba a la plaza todos los días. Le cantaba canciones, le preparaba la comida. Le cambiaba los pañales, le daba el biberón, todo. Vanessa llegaba a las 7 de la tarde, se duchaba, cenaba y se iba a dormir. No jugaba con el bebé, no lo bañaba, nada. Yo hacía todo, y los fines de semana se iban. Vanessa y Sebastián salían los viernes por la noche y volvían el domingo a la tarde. Yo me quedaba en su departamento cuidando a Tomás, durmiendo en el sillón porque no tenían cuarto de huéspedes, limpiando la casa, lavando la ropa de ellos, cocinando. Una vez Sebastián me dijo, «Mamá, sos la mejor abuela del mundo, no sé qué haríamos sin vos». Esas palabras me llenaban el corazón. Pensaba que me necesitaban, que me querían, que todo lo que hacía tenía sentido. Pero nunca me pagaron nada. 5 años cuidando a Tomás gratis, después 3 años más con Luna, 8 años sin cobrar un peso, 8 años gastando mis ahorros para sobrevivir mientras ellos se iban de viaje. Se compraban ropa, se compraban auto nuevo, salían a restaurantes. Y cuando me caí y me rompí la cadera, cuando ya no pude seguir siendo útil, me descartaron, como a un electrodoméstico viejo que ya no funciona. Llegué a mi departamento cerca de las 10 de la noche. Me temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en la cerradura. La vecina de al lado, la señora Karina, abrió su puerta. «Patricia, ¿estás bien? Te veo muy pálida». «Estoy bien, Karina. Solo cansada». Entré. Cerré con llave, con pasador, con cadena, como si eso pudiera protegerme de lo que venía. Me senté en el sillón sin siquiera prender las luces. La oscuridad era un alivio. En la oscuridad nadie podía verme llorar. El teléfono sonó. Era Sebastián. Lo dejé sonar. Sonó 3 veces más. Después empezaron los mensajes. «Mamá, no seas infantil. Mañana a las 9 vienen el doctor y la asistente social a evaluarte. Es solo una charla. No pasa nada. Coopera, por favor». Una charla, una evaluación, y después me encerrarían. Y se quedarían con mi departamento, con mis ahorros, con todo. Me levanté y fui a mi cuarto. Debajo de la cama guardaba una caja de zapatos vieja. Adentro estaban todos los documentos importantes, la escritura del departamento, la libreta de ahorro donde tenía los 420,000 pesos, certificados, papeles y también fotos.
Fotos viejas de Sebastián de bebé, de niño, de adolescente, graduándose, casándose. Fotos donde sonreía, donde me abrazaba, donde parecía quererme. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento el bebé que yo había parido con tanto dolor se había transformado en un hombre capaz de encerrarme para robarme? Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré hasta quedarme dormida ahí en el piso, abrazada a esa caja de zapatos, preguntándome qué había hecho mal, en qué había fallado. Cómo una madre que dio todo podía terminar así. Sola, traicionada, a punto de perder hasta su libertad. A las 8 de la mañana siguiente sonó el timbre. Insistente, fuerte. Me levanté del piso con dificultad. Todo el cuerpo me dolía de haber dormido en esa posición. Miré por la mirilla. Era el doctor Villanueva, la trabajadora social. Y detrás de ellos, Sebastián. Habían venido, como habían prometido, a las 9 en punto, con papeles, con autorización judicial, a evaluarme, a declararme incapaz, a llevarme. Y yo estaba sola, atrapada en mi propio departamento, sin salida, sin plan, sin nada más que mi bastón y mis 61 años de vida destrozada. El timbre siguió sonando, insistente, cada vez más fuerte, como si quisieran romper el botón de tanto apretarlo. Después empezaron los golpes en la puerta. 3 golpes secos, la voz de Sebastián del otro lado. «Mamá, abrí. Sé que estás ahí, no hagas esto más difícil». Me quedé paralizada en medio del pasillo. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Miré la puerta como si fuera la entrada al infierno. Del otro lado estaban ellos, esperando para llevarme, para encerrarme, para robarme todo. «Señora Moretti, soy el doctor Villanueva. Solo queremos conversar unos minutos, hacerle unas preguntas sencillas, nada más». Su voz sonaba tranquila, profesional, como si esto fuera algo normal, como si estuviera visitando a una viejita enferma que necesitaba ayuda. Pero yo no estaba enferma. Yo estaba perfectamente cuerda y sabía exactamente qué querían de mí. «No voy a abrir», dije con voz temblorosa. «Váyanse. No tienen derecho a entrar a mi casa». Silencio. Después escuché murmullos, voces bajas discutiendo algo. Entonces habló la trabajadora social. «Señora Moretti, tenemos autorización judicial para realizar esta evaluación. Puede ser de forma voluntaria o podemos solicitar que la policía nos acompañe para ingresar. Por favor, no nos obligue a hacer esto de la manera difícil». La policía. Iban a traer a la policía. Iban a romper mi puerta. Iban a arrastrarme como a una criminal, como a una loca peligrosa. Y los vecinos iban a ver todo. El edificio entero iba a enterarse. La vergüenza, la humillación total. Me senté en el piso del pasillo. Las piernas no me sostenían más. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era el corazón. Era algo más profundo, más antiguo. Era la última esperanza de que mi hijo recapacitara, de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, de que el amor de madre significara algo para él. Pero no. Él estaba del otro lado de esa puerta, dispuesto a llamar a la policía contra su propia madre, dispuesto a verme arrastrada de mi casa, dispuesto a destruirme completamente con tal de quedarse con 85 metros cuadrados y 420,000 pesos. Los golpes continuaron, más fuertes. «Mamá, por favor, no seas terca, solo abrí la puerta. 5 minutos, nada más. 5 minutos. ¿Y después qué? Después me iban a hacer preguntas trampa para demostrar que estaba senil. Iban a torcer mis palabras, iban a escribir en sus papeles oficiales que yo estaba confundida, agresiva, paranoica, incapaz de cuidarme sola. Y con esos papeles me iban a encerrar». Me arrastré por el piso hasta el teléfono. Marqué el número del doctor Suárez con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2, 3. «Por favor, atienda, por favor». «Doctor Suárez al habla». «Doctor, soy Patricia. Están en mi puerta. Vinieron con papeles. Dicen que van a traer a la policía si no abro.
No sé qué hacer. Tengo miedo. Las palabras me salieron atropelladas, entre sollozos. Patricia, escúcheme bien. No abra esa puerta. ¿Me escucha? No abra. Yo voy para allá ahora mismo, y voy a llamar al juzgado. Esos papeles que tienen no son legales. No pueden internarla sin una evaluación real hecha por un médico forense designado por el juzgado. Lo que están haciendo es ilegal. Aguante, voy para allá. Colgó. Los golpes seguían, cada vez más fuertes. Escuché la voz de Sebastián más alta ahora. Mamá, te juro que si no abrís en un minuto, llamo a la policía. Te lo juro. Y en ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue gradual, fue de golpe, como cuando se rompe un vidrio. Un segundo está entero y al siguiente está hecho pedazos en el piso. Basta, hasta aquí. Me levanté del piso con esfuerzo. Agarré el bastón, caminé hasta la puerta, pero no para abrirla. Me quedé ahí parada del otro lado mirando la madera, respirando hondo. Y algo cambió en mi interior. El miedo empezó a transformarse en otra cosa, en rabia, en furia fría, en determinación absoluta. Yo había construido mi vida de la nada. Había sobrevivido a la muerte de mi marido. Había levantado un negocio con estas manos destruidas. Había comprado este departamento peso por peso durante 23 años. Había criado un hijo sola en medio de la pobreza y el dolor. Había sobrevivido a todo. Y no iba a dejar que ahora me quitaran lo único que me quedaba. No sin pelear. Sebastián, dije con voz firme, clara, sin temblor. Escúchame bien, porque te lo voy a decir una sola vez. No voy a abrir esta puerta. Y si traes a la policía, voy a gritar en todo el edificio que tu madre está siendo secuestrada por su propio hijo para robarle su casa. Voy a hacer tanto escándalo que todos los vecinos van a salir. Van a ver lo que estás haciendo. Van a ser testigos. ¿Querés eso? ¿Querés que todo el barrio sepa que sos capaz de encerrar a tu madre para quedarte con su departamento? Silencio del otro lado. Un silencio largo, pesado. Entonces escuché a Vanessa. Es inútil, está loca de verdad. Llama a la policía de una vez. Pero Sebastián no llamó, porque sabía que yo tenía razón. Sabía que si hacía un escándalo público, todo se iba a complicar. La policía iba a hacer preguntas, los vecinos iban a hablar, y su plan perfecto se iba a desmoronar. Esto no termina acá, mamá, dijo finalmente. Vamos a volver, con la policía, con quien haga falta. No podés quedarte ahí encerrada para siempre. Escuché pasos alejándose. El sonido del ascensor. Silencio. Me dejé caer contra la puerta. Temblaba de pies a cabeza. Pero ya no era de miedo. Era de adrenalina, de rabia contenida, de algo nuevo que estaba naciendo dentro de mí, algo frío, calculador, peligroso. Sebastián tenía razón en una cosa. Esto no terminaba acá. Pero no iba a terminar como él pensaba. No iba a terminar conmigo encerrada en un psiquiátrico mientras él festejaba en mi departamento. Me fui al cuarto, saqué la caja de zapatos de debajo de la cama. La escritura del departamento, la libreta de ahorro, todos los documentos. Los puse sobre la cama y los miré durante mucho tiempo. Esto era mi vida. 38 años de trabajo resumidos en papeles amarillentos y una libreta bancaria. ¿Qué era más importante? ¿Conservar estas paredes donde había vivido tantos años? ¿O conservar mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida? La respuesta era obvia. Cuando el doctor Suárez llegó media hora después, ya no encontró a la misma Patricia, asustada, que había llamado por teléfono. Encontró a una mujer de 61 años, sentada en su mesa de la cocina con todos sus documentos ordenados frente a ella. Una mujer con los ojos secos, con la mandíbula apretada, con una expresión que él no me había visto nunca. «Patricia, ¿está bien?» Llamé al juzgado. Como le dije, esos papeles no tienen validez. No pueden internarla sin... «Doctor», lo interrumpí. «Necesito que me ayude con algo. Algo urgente». Se sentó frente a mí. Me miró con atención. «Dígame, quiero vender el departamento. Rápido.
esta misma semana si es posible. Y quiero transferir todos mis ahorros a una cuenta nueva que mi hijo no conozca. ¿Puede ayudarme con eso? Se quedó callado unos segundos. Después asintió despacio. Puedo. Pero Patricia, ¿está segura? Este es su hogar. Vivió acá muchos años. Su hijo nació acá prácticamente. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Nunca estuve más segura de nada en mi vida. Y era verdad. Por primera vez en 61 años veía todo con claridad absoluta. Mi hijo no me amaba. Tal vez nunca me había amado. Solo me había usado. Me había exprimido como a un trapo hasta que ya no le servía. Y ahora quería descartarme y quedarse con lo poco que me quedaba. Pero yo no iba a permitirlo. No sin pelear. No sin darle una lección que nunca iba a olvidar. Está bien, dijo el doctor Suárez sacando una agenda. Conozco un escribano de confianza y una inmobiliaria seria que maneja ventas rápidas. No va a sacar el mejor precio, pero si necesita vender urgente, se puede. ¿Cuánto está pidiendo? Pensé rápido. El departamento valía alrededor de 850,000 pesos en el mercado normal. Pero yo necesitaba liquidez. Necesitaba cash rápido. Necesitaba poder moverme antes de que Sebastián se diera cuenta de lo que estaba haciendo. 700,000, pero en efectivo, y cierro en una semana máximo. El doctor levantó las cejas. Va a perder 150,000 pesos. No me importa, los necesito ya, y necesito desaparecer antes de que él vuelva con más papeles, con más mentiras, con más gente. El doctor Suárez me miró durante mucho tiempo. Había algo parecido al respeto en sus ojos, o tal vez admiración. Está bien, Patricia. Voy a hacer las llamadas. ¿Y después? ¿Qué va a hacer después de vender? ¿Tiene algún lugar a donde ir? La verdad era que no. No tenía familia. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hacía años. Mis amigas eran pocas y todas vivían en situaciones complicadas. No podía cargarles con mis problemas. Voy a irme, dije simplemente. Lejos, a otra ciudad, a otra provincia, no sé todavía. Pero lejos de acá, donde él no pueda encontrarme, donde pueda vivir lo que me queda de vida en paz. Sonaba triste cuando lo decía en voz alta. Una mujer de 61 años huyendo de su propio hijo, dejando atrás su ciudad, su barrio, su vida entera. Pero no había otra opción. Si me quedaba, Sebastián iba a seguir intentando internarme. Iba a conseguir más papeles, más firmas, más mentiras, y eventualmente lo iba a lograr. Pero si desaparecía, si vendía todo y me iba sin dejar rastro, si le quitaba el premio antes de que pudiera ganarlo, entonces él iba a entender. Iba a entender que no podía pisotear a la gente impunemente, que las acciones tienen consecuencias, que una madre puede dar todo por amor, pero también puede quitar todo cuando ese amor es traicionado. El doctor Suárez se quedó toda la mañana conmigo. Hizo llamadas. Habló con el escribano, habló con la inmobiliaria, habló con el banco para abrir una cuenta nueva a mi nombre. Todo en silencio, todo en secreto, como una operación clandestina. A las 2 de la tarde sonó su teléfono. Habló unos minutos y colgó. Patricia, tengo un comprador interesado. Es un inversor que compra propiedades al contado. Viene mañana a las 10 de la mañana a ver el departamento. Si le gusta, firma y paga en el momento. Cash. 700,000 en billetes. Sentí algo parecido al alivio, parecido a la esperanza. Perfecto. Ahora vamos al banco, a abrir esa cuenta nueva, y vamos a transferir todo lo que tiene, hoy mismo, antes de que su hijo pueda hacer algo. Salimos juntos del edificio. La señora Karina me vio y me saludó con la mano. ¿Todo bien, Patricia? Todo bien, Karina. Solo salgo un rato. Fuimos al banco caminando. Yo con mi bastón. El doctor Suárez a mi lado. El sol de marzo estaba fuerte, hacía calor, pero yo sentía frío por dentro, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de haber tocado fondo, de haber perdido todo lo que creía tener, pero también era el frío de la determinación absoluta, del que ya no tiene nada que perder. En el banco abrimos la cuenta nueva, transferimos los 420,000 pesos, todo, hasta el último peso. La cuenta vieja quedó en cero, vacía,
como mi corazón. Cuando salimos ya eran las 5 de la tarde. Mañana vienen a ver el departamento, me recordó el doctor Suárez. Después de eso, si todo sale bien, en 3 o 4 días puede tener el dinero y los papeles firmados. ¿Está lista para esto? Miré hacia atrás, hacia mi edificio, hacia la ventana de mi departamento en el 3er piso. Ahí había vivido 15 años. Ahí había criado a mi hijo durante su adolescencia. Ahí había cosido miles de vestidos. Ahí había llorado cuando Roberto murió. Ahí había sido feliz y había sufrido. Ahí estaba mi vida entera. Y ahora lo iba a vender. Lo iba a dejar atrás, como se deja atrás una piel vieja, como se deja atrás una vida que ya no existe. Estoy lista, dije. Y por primera vez en días, en semanas, en meses, sentí que decía la verdad. El inversor llegó al día siguiente a las 10 de la mañana en punto. Era un hombre de unos 50 años, traje oscuro, portafolio de cuero, mirada de tiburón. Recorrió el departamento en silencio. Midió con los ojos, tocó las paredes, abrió las canillas, revisó las ventanas. No dijo ni una palabra durante 15 minutos. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a escucharlo. El doctor Suárez estaba parado junto a la puerta, quieto, esperando. Finalmente, el hombre se dio vuelta y me miró. 700,000 cash. Cierro pasado mañana. Escribanía a las 3 de la tarde. ¿Trato hecho? No lo pensé 2 veces. Trato hecho. Sacó un sobre de su portafolio. Acá tiene 50,000 de seña, el resto el día de la firma. Traiga escritura original, DNI y las llaves. ¡Listo! Me entregó el sobre. Lo abrí. Billetes de 1,000. 50 billetes perfectamente ordenados. Dinero real. Tangible. El primer paso del plan estaba completo. Cuando el hombre se fue, el doctor Suárez me abrazó. Lo hizo, Patricia. Lo está haciendo de verdad. Todavía falta, dije. Todavía tengo que empacar, irme, desaparecer antes de que él se dé cuenta. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Empaqué solo lo esencial. Ropa, documentos, fotos de cuando Sebastián era chiquito porque por más que me odiara, seguían siendo recuerdos míos. Recuerdos de cuando todavía era mi bebé. Los vendí la mayoría de los muebles por internet a precios ridículos. No me importaba. Solo quería cash y rapidez. La señora Karina me vio bajando cajas. «Patricia, ¿te estás mudando?» «Sí, Karina. Me voy a vivir con una prima al interior. Necesito aire fresco, cambiar de ambiente». Mentira. No tenía ninguna prima. Pero no podía decirle la verdad. No podía arriesgarme a que Sebastián viniera a preguntar y ella le contara algo. Sebastián llamó 3 veces durante esos 2 días. No atendí. Me dejó mensajes. «Mamá, no seas infantil. Tenemos que hablar. Es por tu bien. Llámame». Cada mensaje sonaba más impaciente, más molesto, más desesperado. El día de la firma llegué a la escribanía con el doctor Suárez. El inversor ya estaba ahí. Firmamos papeles. Uno tras otro. Mi mano temblaba con cada firma. Estaba vendiendo mi casa. El lugar donde había vivido 15 años. El techo que había comprado con 38 años de sacrificio. Cada firma era como arrancarme un pedazo de piel. Pero seguí firmando. Porque la libertad vale más que las paredes. El escribano puso el sello final. «Listo. La propiedad queda transferida al señor Gustavo Ramírez. Felicitaciones a ambos». El inversor sacó un maletín. Lo abrió sobre el escritorio. Estaba lleno de billetes, fajos y fajos de billetes atados con banditas elásticas. 650,000 como acordamos, menos los 50 de seña que ya entregué. El doctor Suárez contó todo, 2 veces, billete por billete. Está completo. Guardé el dinero en una bolsa de tela que había traído especialmente. Una bolsa común y corriente de supermercado. Nadie se imaginaría que adentro llevaba 650,000 pesos, más los 50 de la seña que ya había guardado, más los 420,000 de mis ahorros. 1,100,000
20,000 pesos. Todo el patrimonio de mi vida en una bolsa de supermercado y una cuenta bancaria. Salimos de la escribanía. El sol de marzo me pegaba en la cara. Hacía calor. Había gente caminando por la calle, comprando, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo ahí con toda mi vida en una bolsa caminando hacia ninguna parte. ¿Y ahora?, preguntó el doctor Suárez. Ahora me voy. ¿A dónde? No sé todavía. Lejos, tal vez Córdoba, tal vez Mendoza, algún lugar donde pueda alquilar algo tranquilo, donde nadie me conozca, donde pueda vivir en paz lo que me queda. El doctor me acompañó a comprar un boleto de micro, terminal de Retiro, un micro a Córdoba capital que salía en 3 horas. Pasaje en mano, documento en mano, bolsa de dinero bien agarrada. Patricia, dijo el doctor antes de que yo entrara a la terminal, usted es la mujer más valiente que he conocido. Su hijo va a arrepentirse algún día de lo que hizo. No creo, dije, pero ya no importa, ya no es mi problema. Nos despedimos. Entré a la terminal. Me senté en una silla de plástico a esperar. 3 horas larguísimas mirando el reloj, mirando la gente pasar, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si no estaba exagerando, si no debería darle una última oportunidad a Sebastián. Entonces sonó mi teléfono. Era él. Atendí. «Mamá, por fin atendés. ¿Dónde estás? Fui a tu departamento y está todo vacío. Hay un cartel de vendido en la puerta. ¿Qué carajo hiciste?» Su voz sonaba alterada, casi gritando. Podía escuchar a Vanessa detrás preguntando qué pasaba. Hice lo que tenía que hacer, dije con calma. Vendí el departamento. Ya no es mío, ya no es tuyo. No vas a poder encerrarte ahí. No vas a poder quedarte con nada. Silencio. Un silencio pesado. Después explotó. ¿Vendiste? ¿Estás loca? Ese departamento valía casi 1,000,000 de pesos. Era mi herencia. Era lo que me correspondía después de todo lo que hice por vos. ¿Lo que hiciste por mí?, repetí. La rabia me subió por la garganta como bilis. ¿Qué hiciste por mí, Sebastián? ¿Intentar internarme? ¿Robarme mi casa? ¿Tratarme como basura después de que te crié sola desde los 4 años? ¿Después de que trabajé como esclava para pagarte todo? ¿Eso hiciste por mí? Vos estás enferma. Necesitas ayuda. Por eso queríamos internarte. Por tu propio bien. Mentira. Todo mentira. Querían encerrarme para quedarse con el departamento, para robarme mis ahorros, lo sé. El abogado me contó todo. Los papeles falsos, el médico cómplice, todo. Escuché a Vanessa gritando de fondo. Decile que nos tiene que dar la mitad. Ese departamento era de los 2. Ella nos debe. ¿Escuchaste eso?, dije. ¿Escuchaste a tu esposa? Eso es lo que realmente les importa. No mi salud, no mi bienestar. Solo el dinero, solo lo que pueden sacarme. Mamá, no podés hacer esto. Ese dinero es de la familia. Tenés que darnos al menos la mitad. Es lo justo. Me reí. Una risa amarga que me salió de lo más profundo. ¿Lo justo? ¿Querés hablar de justicia? ¿Fue justo que cuidara a tus hijos 8 años gratis? ¿Fue justo que me prestaras 80,000 pesos y nunca me los devolvieras? ¿Fue justo que me descartaras cuando me rompí la cadera? ¿Fue justo que inventaras que estoy loca para encerrarme? Mamá, por favor, pensá en los chicos. Tomás y Luna necesitan cosas. Necesitamos ese dinero. Yo también necesitaba muchas cosas. Necesitaba un hijo que me cuidara en la vejez, que me respetara, que me amara. Pero no lo tengo, así que ahora cada uno por su lado. ¿Y a dónde pensás ir? ¿Qué vas a hacer sola a tu edad con toda esa plata? Te van a robar, te van a estafar. ¿No sabes manejarte? Me manejé sola desde los 30 años. Me manejé para criarte, para comprar un departamento, para sobrevivir a todo. Creo que voy a poder manejarme ahora también. Escuché ruidos, voces alteradas. Después Vanessa agarró el teléfono. Patricia, escúchame bien, vieja de mierda. Ese departamento nos correspondía a nosotros. Vos ya estás vieja, ya viviste tu vida. Nosotros tenemos hijos que mantener, tenemos gastos, tenés que devolvernos ese dinero. Es lo mínimo que podés hacer después de todo lo que hicimos por vos. ¿Todo lo que hicieron por mí?,
repetí. No hicieron nada por mí. Yo hice todo por ustedes. Y ahora se terminó. No van a ver un peso de ese dinero. Y no van a volver a verme nunca más. Te vamos a denunciar. Te vamos a buscar. No podés escaparte así. Te vamos a encontrar. Inténtenlo, dije. Y colgué. Las manos me temblaban. El corazón me latía desbocado. Pero también sentía algo parecido a la liberación. Como cuando te sacas una mochila pesadísima que llevabas en la espalda durante años. Apagué el teléfono. Lo saqué de la batería. Lo tiré en un tacho de basura de la terminal. Ya no lo necesitaba. Era parte de mi vida anterior. De la Patricia que se dejaba pisotear. De la madre que daba todo sin recibir nada. Esa Patricia había muerto en aquel restaurante. Esta era nueva. Esta era otra. 2 horas después, estaba sentada en el micro rumbo a Córdoba, asiento junto a la ventana, la bolsa con el dinero bien agarrada en mi regazo. Miraba Buenos Aires alejarse por el espejo retrovisor, las luces, los edificios, todo lo que había conocido durante 61 años quedándose atrás. No lloré. Pensé que iba a llorar, pero no salieron lágrimas. Solo un vacío enorme en el pecho. Y una pregunta que me martillaba la cabeza. ¿Qué madre tiene que huir de su propio hijo? ¿Qué clase de mundo es este donde una mujer de 61 años, que dio toda su vida por su familia, termina escapando en un micro de larga distancia con su vida en una bolsa de supermercado? El celular de la mujer sentada al lado mío sonó. Atendió. «Hola, mamita. Sí, ya estoy en el micro. Voy para allá. Quédate tranquila que llegó en 6 horas. Te amo. Chao». Colgó y me miró. «Voy a cuidar a mi mamá que está enferma. Tiene 82. Vive sola en Córdoba y ya no puede más». «Qué buena hija», dije. «Es mi mamá», respondió como si fuera lo más obvio del mundo. «Ella me crió. Me dio todo. Ahora me toca a mí». Tuve que mirar por la ventana para que no me viera llorar, porque eso era lo que debería haber sido. Eso era lo natural. Eso era lo justo. Pero mi hijo no era esa clase de hijo. Y yo nunca iba a tener esa clase de vejez. El micro paró en una estación de servicio a mitad de camino. Bajé a estirar las piernas. Compré un café en un vaso de plástico. Me senté en una mesa afuera a tomar aire fresco. El cielo estaba oscuro, lleno de estrellas. Hacía fresco. Se sentía bien. Un hombre mayor se sentó en la mesa de al lado. Tendría 70 y pico. Tomaba mate solo. Me miró y sonrió. «Linda noche, ¿no?» «Linda», respondí. «¿Va a Córdoba?» «Sí. ¿Y usted?» «También. Voy a ver a mis nietos. Hace 2 meses que no los veo y los extraño como loco». Se le iluminó la cara al hablar de ellos. Sacó el celular y me mostró fotos. «Mira, este es Mateo, tiene 6. Y esta es Catalina, tiene 4. Son mi vida entera». «¡Qué lindos!», dije. Y era verdad, eran hermosos. «¿Usted tiene nietos?» «Tengo 2, pero no los veo». «Ah, qué lástima. ¿Viven lejos?» «No, viven en Buenos Aires, pero las cosas se complicaron con mi hijo. Ya no nos hablamos». El hombre me miró con tristeza. «Qué difícil, ¿no? Los hijos a veces no entienden, no valoran hasta que es tarde. Pero bueno, usted hizo lo que pudo. El resto no es su responsabilidad». Esas palabras me pegaron fuerte. Usted hizo lo que pudo. Había hecho lo que pude. Había dado todo. Absolutamente todo. Y si no había sido suficiente, si mi hijo había salido así, no era mi culpa. No podía cargar con esa culpa el resto de mi vida. Volvimos al micro. Las últimas 3 horas del viaje las pasé durmiendo. Soñé con Sebastián chiquito, con sus cachetes rosados, con sus manitos agarrándose de mi dedo, con su risa. Desperté con lágrimas en la cara. Llegamos a Córdoba a las 6:30 de la mañana. Agarré mi bolsa y bajé. La terminal estaba llena de gente. Ruido, movimiento, kioscos abriendo, colectivos saliendo, gente corriendo con valijas. Me senté en un banco y me pregunté, ¿y ahora qué? No conocía a nadie acá. No tenía a dónde ir. No tenía plan más allá de escapar.
Pero tenía 1.120.000 pesos. Tenía mi libertad. Tenía mi dignidad. Y tenía 61 años de experiencia sobreviviendo a todo. Iba a estar bien. De alguna forma. Iba a estar bien. Los primeros días en Córdoba fueron los más duros de mi vida. Peores que cuando murió Roberto. Peores que cuando cerré el taller. Peores que todo. Porque esta vez la soledad era absoluta. Total. Estaba en una ciudad donde no conocía a nadie. Sin familia. Sin amigos. Sin historia. Como si hubiera nacido de nuevo a los 61 años. Alquilé una pieza en una pensión del barrio de Alberdi. 4 paredes blancas, una cama, un placard, un baño compartido al fondo del pasillo. Me recordó a la primera pieza donde había vivido con Sebastián después de que murió Roberto. La misma pobreza, la misma soledad, como si hubiera vuelto al principio después de dar toda la vuelta. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía dinero. Esta vez tenía opciones. Esta vez huía para salvarme, no por necesidad. La primera semana casi no salí de la pieza. Me quedaba acostada mirando el techo, pensando, llorando a veces, preguntándome si había hecho lo correcto, si no había sido muy dura, si debería haberle dado una oportunidad más a Sebastián. Pero después me acordaba de esa mesa en el restaurante, de las 3 personas con papeles para encerrarme, de los ojos vacíos de mi hijo, de la sonrisa de triunfo de Vanessa, y la duda se me pasaba. La dueña de la pensión era una mujer de unos 65 años. Se llamaba Estela, una cordobesa de pura cepa, gorda, simpática, de esas que te hablan como si te conocieran de toda la vida. Un día tocó la puerta de mi pieza. «Nena, ¿estás bien? Hace una semana que no te veo salir casi. ¿Comiste algo?» «Estoy bien, Estela, solo cansada». «Cansada las pelotas. Vení, baja a comer algo. Te hice guiso». No me dio opción. Me agarró del brazo y me llevó a su cocina. Una cocina enorme con una mesa larga de madera donde comían todos los huéspedes de la pensión. Había 6 personas ese día. Un estudiante de 20 años, 2 trabajadores de la construcción, una enfermera, una maestra jubilada. Y yo. Estela sirvió el guiso. Humeante. Olía tan bien que se me hizo agua a la boca. Hacía días que comía solo galletitas y té en mi pieza. «Comé, nena, estás en los huesos». Comí, y mientras comía, ellos hablaban, reían, contaban chistes, se cargaban unos a otros. Y yo me sentí invisible, como un fantasma sentado en esa mesa. Alguien que existía, pero que nadie veía realmente. Entonces, la maestra jubilada me miró. «Vos sos nueva, ¿no? ¿De dónde venís?» «De Buenos Aires». «Ah, porteña. ¿Y qué te trae por Córdoba?» No supe qué decir. No podía contar la verdad. Era demasiado vergonzosa, demasiado dolorosa. Vine a cambiar de aire, a empezar de nuevo. «A tu edad empezar de nuevo es de valientes», dijo la maestra. Yo me jubilé hace 2 años y no me animé a cambiar nada. Sigo viviendo en la misma casa de siempre, con la misma rutina de siempre. Vos sos más corajuda que yo. ¿Corajuda? No me sentía corajuda. Me sentía rota, asustada, perdida. Pero había algo en las palabras de esa mujer que me tocó. Empezar de nuevo es de valientes. Tal vez tenía razón. Tal vez huir no era cobardía. Tal vez era valentía. Valentía de dejarlo todo atrás para salvarte a vos misma. Esa noche dormí un poco mejor. Al día siguiente salí a caminar por el barrio. Alberdi era un barrio viejo, de casas bajas, de calles angostas, de veredas rotas. Había almacenes en las esquinas, panaderías, carnicerías, gente sentada tomando mate en las puertas de sus casas. Se parecía un poco a Villa Crespo, a mi barrio de la infancia. Me hizo sentir algo parecido a la nostalgia. Entré a un almacén. Compré algunas cosas básicas: fideos, arroz, lata de tomate, galletitas. La señora de la caja me miró y sonrió. «¿Sos nueva en el barrio?» «Sí, recién llegué hace una semana». «Bienvenida. Acá somos todos medio familia. Si necesitas algo, avisa nomás». Esa noche cociné en la cocina compartida de la pensión. Solo unos fideos con manteca, nada especial.
Pero mientras revolvía la olla, me acordé de cuando cocinaba para Sebastián de chiquito, de cuando me esperaba sentado en la mesa con las piernas colgando porque todavía no llegaba al piso, de cuando me decía: «Mamá, sos la mejor cocinera del mundo, aunque solo le hiciera fideos con manteca». ¿En qué momento ese niño se había transformado en el hombre que quería encerrarme? Pasaron las semanas. Empecé a salir más, a caminar por el parque, a tomar sol en las plazas. Compré un teléfono nuevo con chip nuevo, un número que nadie conocía. Solo el doctor Suárez lo tenía por las dudas, pero no lo usaba casi. No tenía a quién llamar. Un día, caminando por el centro, vi un local de telas. Me quedé parada frente a la vidriera mirando los rollos de tela apilados, los hilos de colores, las cajas de botones, y sentí algo raro en el pecho, algo parecido a la nostalgia, parecido al dolor, parecido al amor. Entré. El olor a tela nueva me golpeó como una ola de recuerdos. 38 años había trabajado con telas, 38 años tocando, cortando, cosiendo. Era parte de mí, era mi identidad. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la vendedora. Solo estoy mirando. Toqué las telas. Las acaricié. Mis dedos todavía recordaban. Todavía sabían distinguir el algodón del poliéster, el lino de la seda. Todavía sabían. Compré 3 metros de una tela celeste hermosa. No sabía para qué. No tenía máquina de coser. No tenía nada. Solo la compré porque necesitaba sentirla entre mis manos. 2 meses después de llegar a Córdoba, el teléfono sonó. Era el doctor Suárez. «Patricia, ¿cómo está?» «Bien, doctor. Sobreviviendo. La llamo para contarle algo. Su hijo vino a mi oficina hace una semana. El corazón se me aceleró. ¿Qué quería? Quería que le dijera dónde está usted. Le dije que no sabía, que no tenía contacto con usted. Se puso furioso. Amenazó con denunciarme. Le dije que no tenía nada que denunciar. Que usted es una mujer adulta con plena capacidad mental y que tiene derecho a irse a donde se le antoje sin avisarle a nadie». ¿Y qué dijo? Se fue gritando. Pero Patricia, hay algo más. Hablé con la señora Karina, su vecina del edificio. Me contó que Sebastián y Vanessa están teniendo problemas económicos serios. Al parecer, habían sacado un préstamo enorme contando con que iban a heredar su departamento. Pensaban venderlo y saldar deudas. Ahora se quedaron sin nada. Perdieron el auto. Tuvieron que mudar a los chicos a una escuela pública. Vanessa renunció a la inmobiliaria porque no le alcanzaba para pagar la niñera y dejó de trabajar. Sebastián está desesperado buscándola. Debería haberme sentido mal, debería haber sentido culpa, pero no sentí nada, solo un vacío. Es su problema, doctor. Ellos hicieron su cama, ahora que duerman en ella. Tiene razón, solo quería que supiera, y quería saber cómo está usted, si necesita algo. Estoy bien. Gracias por todo, doctor. De verdad. Colgué. Me quedé sentada en la cama de la pensión procesando la información. Sebastián estaba en problemas. Sebastián estaba sufriendo las consecuencias. Y yo no sentía nada. Ni lástima, ni satisfacción, ni culpa. Solo un enorme vacío donde antes había estado el amor de madre. 3 meses después de llegar a Córdoba, encontré un departamentito chiquito para alquilar. Un monoambiente en el barrio de Nueva Córdoba. 35 metros. Pero tenía cocina propia, baño propio, ventana grande con luz. Y era mío, solo mío. Me mudé con mis 2 valijas. Compré algunos muebles usados, una cama, una mesa, 2 sillas. No necesitaba más. Estela lloró cuando me fui de la pensión. Te voy a extrañar, nena. Vení a visitarme. Voy a venir, Estela. Te prometo. En el nuevo departamento empecé a vivir de verdad. Ya no solo a sobrevivir. Compré una máquina de coser usada. No porque necesitara trabajar. Solo porque la extrañaba. Porque coser era parte de mí. Cosí cortinas para mi ventana. Cosí un mantel para mi mesa. Cosí porque me hacía feliz. La vecina de al lado era una mujer de 50 y tantos. Mercedes, divorciada. Trabajaba de secretaria en un hospital. Un día me tocó la puerta. «Hola, soy tu vecina. Te traje unas facturas de bienvenida».
Tomamos mate juntas, hablamos durante horas, le conté una versión editada de mi historia. Le dije que había enviudado joven, que había trabajado toda mi vida, que me había mudado a Córdoba para empezar de nuevo. No le conté lo de Sebastián. Era demasiado vergonzoso, demasiado doloroso. Mercedes me presentó a sus amigas, 4 mujeres de entre 50 y 60 años, todas con historias difíciles, divorcios, viudeces, hijos problemáticos, problemas económicos, pero todas sobrevivientes, todas fuertes, todas adelante. Empezamos a juntarnos los jueves a la tarde a tomar mate y jugar a las cartas, como había hecho en Buenos Aires con mis vecinas. Pero estas mujeres eran diferentes. Estas mujeres no me preguntaban por mi familia, no me preguntaban por mi hijo, respetaban mi silencio, respetaban mi dolor. Un día Mercedes me dijo: Patricia, a vos te pasó algo muy jodido con tu familia, ¿no? No hace falta que me cuentes si no querés, pero quiero que sepas que acá tenés otra familia. Nosotras somos tu familia ahora. Lloré. Lloré tanto que me dolió el pecho, porque era verdad. Esta mujer que conocía hacía 3 meses me trataba mejor que mi propio hijo. Me cuidaba más, me respetaba más. 6 meses después de llegar a Córdoba, en una tarde de septiembre, estaba cosiendo en mi departamento cuando sonó el teléfono. Era el doctor Suárez de nuevo. Patricia, tengo noticias. Sebastián abandonó la búsqueda. Karina me contó que se mudaron a un departamento mucho más chico, que Vanessa lo culpa a él por haber perdido su departamento, que pelean todo el tiempo, que los chicos preguntan por usted, pero él les dice que está muerta, que les mintió diciéndoles que falleció. Les había dicho que estaba muerta. A sus propios hijos, a mis nietos, les había robado su abuela para no tener que explicar lo que había hecho. «Patricia, ¿está ahí?» «Estoy», susurré. «Gracias por avisarme, doctor». Esa noche me senté en mi balconcito a tomar té. Miraba las luces de Córdoba brillando en la noche. Escuchaba los ruidos de la ciudad, los autos, las voces, la vida pasando. Y entendí algo. Estaba muerta para ellos, pero estaba viva para mí. Por primera vez en 61 años, estaba viva para mí. No era la costurera, no era la viuda, no era la madre sacrificada. Era simplemente Patricia, una mujer de 61 años que había sobrevivido a todo, que había perdido todo, que había ganado su libertad. Agarré la taza de té con mis 2 manos, las mismas manos marcadas por 38 años de agujas, las mismas manos que habían criado un hijo ingrato, las mismas manos que habían firmado la venta de mi departamento, las mismas manos que ahora sostenían esta taza en un balcón de Córdoba, viendo una vida nueva, que todavía no sabía cómo sería, pero que era mía, solo mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Hoy, hace 2 años y 4 meses que llegué a Córdoba. Es 22 de julio del 2027. Afuera hace frío. Es invierno, pero adentro de mi departamentito hace calor. Tengo la estufa prendida, una manta sobre las piernas, una taza de té caliente en las manos. Y por la ventana entra un sol de invierno hermoso que me calienta la cara. Cumplí 63 años el mes pasado. Mercedes y las chicas me hicieron una fiesta sorpresa. Torta, velas, regalos, risas, abrazos. Gente que me quiere de verdad sin esperar nada a cambio. Sin segundas intenciones, sin cálculos de herencias ni departamentos. Mi vida acá es simple, tranquila. Me levanto cuando quiero, desayuno despacio, salgo a caminar por el parque, vuelvo, coso un rato, no por trabajo. Solo porque me gusta, porque me relaja, porque es parte de mí. A veces las vecinas me traen cosas para arreglar. Un pantalón, una pollera, un vestido. Les cobro muy poco. No lo hago por el dinero, lo hago por la compañía, por sentirme útil. Los jueves seguimos juntándonos a tomar mate y jugar a las cartas. Los domingos voy a misa en la iglesia del barrio. Conocí a un grupo de gente mayor que se junta después a tomar café. Hablo, río, comparto, vivo. Todavía tengo la mayor parte del dinero de la venta. 900,000 pesos invertidos en un plazo fijo que me da intereses todos los meses. Con eso y lo poquito que gano cosiendo, vivo bien.
tranquila, sin lujos pero sin apuros. Alquilo este departamentito, pago mis cuentas, como bien, me compro ropa cuando necesito, me doy algunos gustos. El mes pasado fui con Mercedes y las chicas a pasar un fin de semana en las sierras. La primera vez en mi vida que hago un viaje de placer, de verdadero placer, sin cocinar para nadie, sin limpiar para nadie, sin cuidar a nadie, solo disfrutar. Hace 6 meses el doctor Suárez me llamó por última vez. Patricia, tengo algo que contarle, pero no sé si quiere saberlo. Cuénteme, doctor. Sebastián y Vanessa se separaron. Él se fue del departamento. Vive en una pensión en Flores. Trabaja de vendedor ambulante en trenes. Vanessa se quedó con los chicos en un departamento chiquito que le paga el padre. Los chicos están grandes. Tomás tiene 10, Luna 7. Karina me dijo que Sebastián preguntó por usted otra vez, que quiere saber cómo encontrarla, que dice que se arrepiente. El corazón me dio un vuelco. ¿Que se arrepiente? Eso dijo. Pero Patricia, tenga cuidado. Puede ser verdad o puede ser que solo necesite plata. Usted lo conoce mejor que nadie. Yo no le di ninguna información. Solo le dije que estaba bien, que rehacía su vida lejos, nada más. ¿Y él qué dijo? Lloró. Dijo que había arruinado todo, que había perdido a la única persona que realmente lo amó, que era un desagradecido, un hijo de puta. Esas fueron sus palabras. Me quedé callada mucho rato, procesando, sintiendo. Doctor, ¿usted cree que es sincero? No sé, Patricia. La gente cambia cuando pierde todo. A veces para bien, a veces solo porque necesitan algo. Solo usted puede decidir si quiere darle una oportunidad o no. Esa noche no dormí. Estuve dando vueltas en la cama pensando. Sebastián llorando. Sebastián arrepentido. Sebastián diciendo que había arruinado todo. ¿Era verdad? ¿O solo era manipulación? ¿Necesitaba dinero y por eso me buscaba? Pero después me acordé de esa mesa en el restaurante, de sus ojos vacíos cuando me miraba, de la firma en los papeles de internación, de los meses que pasé cuidando a sus hijos gratis mientras él se iba de viaje, de las mentiras, del desprecio, de todo. Y entendí algo. No importaba si era sincero o no, no importaba si realmente se arrepentía, porque yo ya había cerrado esa puerta, ya había llorado ese duelo, ya había dejado ir a ese hijo, no podía volver atrás, no quería volver atrás. Perdonar no significa volver. Perdonar no significa dejar que te lastimen de nuevo. Perdonar significa soltar, dejar ir, seguir adelante sin el peso del odio. Y yo ya había perdonado. Pero desde lejos, muy lejos, le mandé un mensaje al doctor Suárez. No quiero que me busque, no quiero contacto, estoy en paz. Déjelo así. Han pasado 6 meses desde esa llamada, y sigo en paz. Hay días que pienso en Tomás y en Luna, en mis nietos que crecen sin mí, que me creen muerta. Eso me duele en el alma, pero no puedo hacer nada. Su padre decidió mentirles, su padre decidió robarles su abuela. Esa es su responsabilidad, no la mía. Esta mañana estaba cosiendo una blusa para Mercedes cuando la radio puso una canción vieja, una de esas que escuchaba cuando era joven, cuando Roberto estaba vivo, cuando Sebastián era bebé, y me puse a llorar. No de tristeza, de nostalgia, de esa nostalgia dulce que te hace acordar que tuviste cosas lindas también, que no todo fue malo, que hubo momentos felices en medio del dolor. Y me acordé de Sebastián de bebé, de sus cachetes rosados, de su risa, de cuando me decía mamá por primera vez. Ese bebé era inocente. Ese bebé me amaba de verdad. El hombre en que se convirtió es otra cosa, otra persona, y puedo amar el recuerdo de ese bebé y odiar lo que hizo el hombre. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Mercedes tocó la puerta a la tarde. Patricia, vení, vamos a tomar mate al parque, hace lindo. Fuimos. Nos sentamos en un banco, tomamos mate, hablamos de la vida, de los hijos. Ella también tiene problemas con su hija. No me habla hace 3 años porque se enojó porque Mercedes no le prestó plata para un auto nuevo.
¿Sabes qué es lo peor?, me dijo Mercedes. Que una se siente culpable, como si hubiera hecho algo mal, como si ser buena madre significara dejarse pisar. Yo también me sentía así, le dije. Me pasé meses preguntándome qué había hecho mal, en qué había fallado, pero después entendí algo. Yo no fallé. Yo di todo. Hice todo lo que una madre puede hacer. Si mi hijo salió así no es porque yo fuera mala madre, es porque él eligió ser mal hijo. Y esa responsabilidad es de él, no mía. Mercedes me miró con los ojos brillosos. Necesitaba escuchar eso. Gracias, Patricia. Nos quedamos en silencio mirando el parque. Había chicos jugando, madres empujando carritos, viejos caminando despacio, la vida pasando, y nosotras ahí, dos mujeres mayores que habían sobrevivido a todo, que habían perdido hijos pero ganado libertad, que habían aprendido tarde pero habían aprendido. Cuando volví al departamento, me senté en mi balconcito, agarré mi taza de té y me puse a pensar en todo el camino recorrido. 2 años y 4 meses desde aquella noche horrible en el restaurante. 2 años y 4 meses desde que mi vida explotó. 2 años y 4 meses reconstruyéndome pedazo por pedazo. ¿Fue fácil? No. Hubo noches llorando. Hubo días sin ganas de levantarme. Hubo momentos de soledad tan profunda que pensé que me iba a morir de tristeza. Pero seguí, porque no tenía otra opción, porque rendirse era dejarle ganar, era validar todo lo que había hecho, y yo no iba a hacer eso. ¿Me arrepiento? Tampoco, porque recuperé algo que había perdido hace mucho tiempo. Recuperé mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi vida, mi derecho a decir basta, mi derecho a poner límites. Y eso no tiene precio. Ahora quiero hablarles a ustedes que me escucharon durante todo este tiempo, a ustedes que tal vez están pasando por algo parecido, tal vez tienen hijos que los tratan mal, que los usan, que los desprecian, que solo los buscan cuando necesitan algo. Tal vez tienen familias que no los valoran, que no los respetan, que los hacen sentir como una carga. Quiero que sepan algo. Ustedes no son una carga. Ustedes son personas. Personas con derechos, con dignidad, con valor. No importa cuántos años tengan. No importa si ya no pueden trabajar. No importa si necesitan ayuda para algunas cosas. Eso no les quita su valor como seres humanos. Y otra cosa, dar todo por sus hijos no significa que ellos puedan pisotearlos. Ser madre o padre no significa ser esclavo. No significa aguantar cualquier cosa. No significa perder su identidad. Ustedes tienen derecho a poner límites, a decir no, a cuidarse a ustedes mismos también. Yo sé que es difícil, yo sé que duele, yo sé que van a sentir culpa, porque nos enseñaron que las madres y los padres tienen que aguantar todo, que el amor de padres es incondicional. Pero ¿saben qué? El respeto también tiene que ser incondicional. Y si sus hijos no los respetan, ustedes tienen derecho a alejarse, tienen derecho a protegerse, tienen derecho a vivir en paz, aunque sea lejos de ellos. No es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es dignidad. Si mi historia les sirvió de algo, si se sintieron identificados, si esto les dio fuerza para poner límites en sus propias vidas, entonces valió la pena contarla, porque ese era el objetivo. No hacerlos sentir lástima por mí, sino hacerles ver que se puede sobrevivir, que se puede seguir adelante, que la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Dejen un me gusta si esta historia les llegó al corazón. Suscríbanse al canal si quieren escuchar más historias como esta, historias de personas reales que sobrevivieron a traiciones, que pusieron límites, que recuperaron su vida. Historias que les pueden dar fuerza a ustedes también. Y sobre todo, comenten. Cuéntenme sus historias. Cuéntenme qué les pasó, cómo lo superaron o cómo están luchando todavía. Porque esto no es solo mi historia. Es la historia de miles, de millones. Y cuando compartimos nuestras historias, nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay otros que entienden,
que hay otros que lucharon y sobrevivieron. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, con alguna amiga que está aguantando maltrato de sus hijos, con algún vecino que está siendo usado por su familia, con alguien que necesita saber que se puede decir basta, que se puede empezar de nuevo, que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Yo soy Patricia Evangelina Moretti. Tengo 63 años. Sobreviví a la viudez, al abandono, a la traición de mi propio hijo. Sobreviví a perderlo todo. Y acá estoy, viva, en paz, libre, tomando té en mi balcón en Córdoba viendo el sol de invierno, con amigas que me quieren de verdad, con una vida simple pero mía, solo mía. Y si yo pude, ustedes también pueden. Nunca lo olviden. Nunca es tarde. Nunca están solos. Y siempre, siempre, tienen derecho a elegir su propia paz por encima del maltrato de cualquiera, aunque sea su propia sangre. Gracias por escucharme. Gracias por estar acá. Y recuerden, su vida es suya, no de sus hijos, no de su familia. Suya. Cuídenla, protéjanla, vívanla. Hasta la próxima historia.